Buenas, estamos en esta presentación del Congreso Internacional de Aprendizaje, que en este caso lleva por título Aprendizaje de Ciencias, Teoría de la Mente y Desarrollo del Discurso en Educación Inicial, presentada por Nicolás Arias Velandia, quien les habla en este momento, que laboro en la Escuela de Educación e Innovación de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Entonces, esa va a ser nuestra presentación y es la que vamos a desarrollar ahora en este momento, que les compartiré. Bien, entonces esta es la presentación del día de hoy que les estaba mencionando y que trata sobre la temática que les mencioné de aprendizaje de las ciencias, teoría de la mente y desarrollo del discurso en educación inicial. ¿Cuál es el planteamiento central? El planteamiento central es que en el aprendizaje de ciencias en educación inicial debe haber una perspectiva de desarrollo. ¿Y qué nos da esa perspectiva de desarrollo? Principalmente el estudio de dos campos, el estudio del desarrollo del discurso y el estudio de la teoría de la mente, y que se deben articular con el aprendizaje de la ciencia en educación inicial, básicamente mostrando allí lo que es universal a ese campo de aprendizaje de la ciencia, como también a lo que es particular según las necesidades formativas de este nivel de educación inicial. Entonces, este alimento a la educación inicial básicamente se da en la interacción de esos tres elementos, que son la de teoría de la mente, desarrollo del discurso y el aprendizaje de la ciencia o formación del pensamiento científico desde niveles de la educación inicial. ¿Por qué la relación con la teoría de la mente y el desarrollo del discurso? Porque parece haber un periodo sensible entre los 3 y los 6 años de edad, donde se desarrollan al mismo tiempo el lenguaje con alto nivel de complejidad. En estos momentos, los niños consolidan el habla gramatical y comienzan a utilizar unidades lingüísticas más grandes que los enunciados, unidades de discurso, como las que hay en el narrar, describir, explicar o argumentar, que son típicos actos del discurso. Algunos de ellos allí ligados a la narrativa. ¿Por qué también teoría de la mente? Porque teoría de la mente es el nombre que se le da dentro de los estudios de psicología del desarrollo a la capacidad de atribuir estados mentales a las otras personas y razonar explícitamente sobre ellos. Entonces, en ese sentido, gana allí un campo muy importante de relación, de comprender dinámicas de la relación con las otras personas y de las sutilezas de esa relación, y en ese sentido alimenta muchas de las actividades que las personas hacen con otras personas o cómo piensan también sobre las distintas actividades que deben hacer con otras personas. Y entonces por eso de alguna manera ellas se unen con la narrativa y el discurso en el sentido de que implican pensar en el estado del otro. En el aprendizaje de la ciencia y la teoría de la mente, básicamente, esta capacidad de teoría de la mente comienza, así como se comienza a pensar en el estado de la otra persona, también implica pensar qué debo hacer y cómo debo regular mi actividad en relación con ese estado. Entonces, por eso la relación con el aprendizaje de la ciencia, básicamente, en un esquema de estudio de la racionalidad para la actividad científica desde los momentos de desarrollo inicial, codificado por Ordóñez en 2003, donde básicamente se basa en un ciclo de anticipar, experimentar y concluir, donde anticipar, donde se formulan hipótesis o anticipaciones acerca de lo que sucederá con un determinado fenómeno que se presenta a los niños, experimentar, que es reconocer la actividad que se realiza, qué se debe hacer,
que se debe manipular para desarrollar y llegar a un cierto resultado a través de las mismas acciones del niño. Y por otra parte, pues finalmente ver a qué se llega y allí extraer inferencias o conclusiones, que es en lo que está imbricado este esquema. Por otra parte, ese aprendizaje de la ciencia y ese desarrollo inicial de las capacidades discursivas están implicadas allí básicamente a través de lo que Liliana Tolchinsky conoce o plantea como los géneros discursivos, y especialmente aquellos géneros discursivos en los actos comunicativos cotidianos, donde están involucrados aquellos que mencionábamos como narrar, describir, explicar o argumentar, que básicamente son también actividades que acompañan este proceso que estábamos viendo antes de anticipar, experimentar e inferir o concluir. Entonces, en ese sentido, son parte indesligable de esa dinámica. Entonces, por eso aparecen allí y aparecen a través de los géneros comunicativos, porque además de aparecer esa actividad de anticipar, experimentar y concluir, hay unas formas de hablar de ello, de cómo plantear una anticipación, cómo hablar de ello que se está realizando y cómo finalmente referirse a eso que se concluye. Entonces, ese es a lo que está aludiendo todo este esquema, teniendo básicamente allí como los planteamientos centrales que la alimentan, este de la anticipación, experimentación y conclusión que acabamos de mostrar, el del control de la actividad, que básicamente es una actividad metacognitiva, pero que de alguna manera se basa en lo que los otros pueden pensar sobre lo que estoy mostrando, y de allí que se entronque con estas actividades de aprendizaje de las ciencias y desarrollo del pensamiento científico. Por otra parte, del lenguaje como parte de la actividad, en estos actos que estábamos mencionando como de escribir, explicar y argumentar, que además de tener esa característica de ser actos imbricados con la actividad, pues también se pueden explotar y desarrollar a partir de allí actividades exploratorias que también se valen del uso del lenguaje para poderlas desarrollar desde el paradigma del lenguaje para aprender. Y por otra parte, también hay allí pues unas tareas de pensamiento científico articuladas con cómo mostrarlas a los demás y cómo ese mostrar a los demás también con determinados actos lingüísticos que ayudan luego a enriquecer la actividad cuando se articulan con ella. Básicamente a través de las preguntas, a través de expandir, es decir, reformular lo que los mismos niños dicen en términos más complejos, o también pues plantear distintas alternativas y dar respuestas auténticas a las anticipaciones y razonamientos que los niños hacen. Básicamente esto nos lleva a pensar en términos de las herramientas para razonar científicamente, que no son exactamente conocimientos o cosas que se liguen directamente a las disciplinas clásicas del conocimiento científico, pero sí a su manera de razonar, como nos lo plantea allí Puche Navarro, a través de los modelos mentales y herramientas científicas que, como decíamos, son elementos de la racionalidad de estos elementos. Y por otra parte, pues también allí se relaciona con ese ciclo de predicción, experimentación y conclusión que demuestra lo que el niño le permite razonar en su marco actual de referencia, y también en lo que, cómo se puede aprovechar la actividad para poder seguir avanzando en ella, ya desde trabajos que venían desde Piaget y algunos de las personas que han trabajado sobre su obra como Lavinovich, además de Ordóñez, y también planteándose esto como una situación de resolución de problemas donde esas acciones de experimentar, comprobar, anticipar, tienen significado para el niño, y en ese sentido nos permiten acercarnos fiablemente a cómo están viendo el problema y no solamente a cómo creemos nosotros que lo están viendo. Básicamente todo esto tiene una especie de relación de pensamiento científico preinstructivo, donde hay exploraciones previas y desarrollo de actividades por cuenta propia, donde se crea un escenario para que los niños desarrollen sus actividades por cuenta propia,
antes o no necesariamente ligado solamente a la actividad instructiva del adulto. Entonces, por eso se le considera que es una actividad preinstructiva. Y por otra parte, es un campo que se basa en que también dentro del mismo aprendizaje de las ciencias, autores como Carlos Uribe Garner o Solarte también nos han mostrado que los niños y adolescentes se les permite razonar sobre el material y obtener conclusiones. Es también algo muy importante dentro de esas actividades. Y por otra parte, allí también, de alguna manera, esa expresión discursiva se vuelve parte y, como decíamos, integrante de la actividad y no es igual a la actividad verbal estereotipada o que es solo hablar, sino que es un hablar con un sentido para acompañar la actividad que se está realizando. Y por otra parte, allí también esto da pie a que ese lenguaje se utilice en actividades que en principio pueden parecer erráticas o solamente exploratorias y muy incompletas, como suele suceder en el aula oral, pero para poder ayudar a darle y hacer cada vez más precisa esa expresión y la misma actividad que se está realizando de la indagación y de allí la importancia de dar esos fundamentos de actividad de racionalidad acompañada de actos discursivos en la educación inicial, que básicamente obedece una consigna de oportunidades a todos los niños de 3 a 6 años que de alguna manera incentivan su razonamiento casi con independencia, según lo que muestran estudios actuales de la OCDE y otro acumulado de estudios acerca de las actividades que promueven razonamiento, pensamiento y oportunidades educativas, más allá de las barreras que se han identificado que presenta el nivel socioeconómico de la familia o del lugar. En ese sentido, hace parte junto con ellas de actividades como leer, las conversaciones activas y las actividades dirigidas que no siempre se dan en un espacio educativo, estas también de aprendizaje de las ciencias inicial o de actividades con racionalidad científica, acompañadas o enriquecidas cada vez más con actos de discurso que a su vez se aprovechan como habla significativa para enriquecer ese discurso y la misma actividad que es donde se ubica esta presentación. Entonces, eso es lo que nos permite desarrollar esta actividad. Y con esto cierro y les doy muchas gracias a la presentación, al Congreso, a la audiencia que también aprecia esta presentación y les doy muchas gracias también por toda su atención.